programa más de Caja de Herramientas. Estamos encantados de que usted nos acompañe en esta ocasión. Mi nombre es Laura Vázquez y hoy vamos a estar, como siempre, discutiendo un tema de mucha importancia para usted y para su familia. Pues bienvenido y bienvenida a este programa. La idea de hoy es conversar un tema que honestamente creo que nos puede servir muchísimo, una reflexión para padres, y el tema es simplemente así: no tenga hijos perfectos, haga hijos felices. Pero antes de empezar con el tema de hoy, queríamos enviarle un saludo a algunas personas que nos han estado escribiendo al correo electrónico de cajaherramientas@gruposip.org, y recibimos algunos correos incluso desde El Salvador. En Canal 17 nos ven por allá. Nos escribió Dina Elizabeth Acosta, dice así: los felicito por su programa, los vi en Canal 17 de El Salvador, trataron cómo superar un fracaso amoroso y el duelo posterior. Muy buen programa, soy profesora y capacitadora. Me jubilé y ahora estoy trabajando en un colegio. Es necesario que aborden temas dirigidos a los dueños de los colegios para que se hagan partícipes de los problemas de los docentes. Y vamos a tener en consideración ese tipo de correos electrónicos. Creo que también nos escribió alguien de Jacó, que vos tenías por ahí. Aquí en Costa Rica, en un lugar que se llama Jacó, nos escribió Ana Yerlin Montes. Ella es una muchacha pues que estuvo viendo uno de nuestros programas, nos escribió con una duda específica y con algunas sugerencias, y de verdad créame que van a ser tomadas en cuenta. Ya nos encontramos investigando acerca de las cuestiones que nos preguntaste para formular una nueva propuesta. Y Julia Burgos también nos escribe desde El Salvador, felicitándonos por el programa, y créanme que estas cosas nos motivan muchísimo a seguir adelante, a seguir trabajando en temas que le puedan servir a usted simplemente a mejorar su calidad de vida. Esa es la intención de Caja de Herramientas. Hoy en Caja de Herramientas estaremos discutiendo sobre un tema específico llamado no quiera o no tenga hijos perfectos, sino que haga hijos felices. Y esto lo hacemos con la necesidad de hablarle a los papás y a los hijos también, para que de alguna manera logren estrechar sus relaciones, logren limar esas asperezas y lograr pues que todos seamos felices, que al fin y al cabo yo creo que esa es la meta principal en nuestra familia. Terminábamos hace un tiempo, no sé si vos recordás, pero terminábamos un ciclo de talleres que desarrollamos en nuestra oficina. Nosotros, para la gente que nomás viene conociendo de nosotros, somos una organización, trabajamos muchísimo los temas de familia, y trabajamos con un grupo de papás en nuestra oficina, un ciclo de talleres. Y cuando hablábamos con los papás al finalizar los talleres, una mamá decía esta reflexión y precisamente decía esta frase. Ella decía, definitivamente a veces queremos que nuestros hijos sean perfectos y no felices, y de ahí desarrollamos esa frase, la convertimos en un taller, que son algunas de las ideas que vamos a trabajar hoy y vamos a conversar con ustedes. Y quisiera empezar tal vez haciendo esta reflexión. Definitivamente estamos en un momento histórico donde la sociedad en la que estamos plantea ideas que, atención papá, mamá, usted que nos está viendo en su casa, son ideas un poquito peligrosas porque son verdades a medias. Y entre esas ideas que para mí son importantes o que podamos analizar en esta oportunidad, tiene que ver con esto. Frases como estas que son muy delicadas, y por ahí es donde hay que empezar. Gente que dice, persevera y triunfarás. Vos escuchás muchos papás decirle a sus hijos simplemente esta frase: vea, mi amor, usted todo lo que usted trate de lograr en su vida lo va a alcanzar si usted persevera. Lamentablemente, no quiero ser aguafiestas, pero ¿sabía usted que muchas cosas que usted quiere lograr en su vida tal vez no son para usted? ¿Cuánta gente que nos está viendo tal vez quisiera tener un carro del año, quisiera tener un carro y sus medios no se lo permiten? Por consiguiente, podría trabajar todo el resto de su vida y es muy probable que no se pueda comprar un carro de lujo del año. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es que muchas veces las metas tienen que ser metas realistas, y cuando un papá simplemente enseña esta idea sin dejarle claro a su hijo ese sentido de realidad, es muy probable que lo que produzca en su hijo sea frustración. Lo mismo vemos cuando escuchamos papás, mamás que le dicen a sus hijos cosas como esta, les dicen, mañana será mejor. Qué extraño, ¿verdad? Cómo estamos muchas veces, Laura, pensando en el mañana, pero no nos damos la oportunidad de vivir el hoy. Todo este tipo de frases como yo no quiero sufrir, la gente hoy no quiere sufrir, no quiere pasar por procesos donde tenga que esforzarse un poquito. Incluso estamos en la era del express. Vos decías la vez pasada en una charla que te estaba escuchando, vos decías que estamos en la era del microondas, donde todo es rápido, donde todo lo queremos ya. Y lamentablemente eso nos lleva a jugar bajo la ley del mínimo esfuerzo.
querer alcanzar las cosas sin dar lo mejor de nosotros. Así es, Wagner, y lo más delicado es que probablemente usted que nos está viendo en la casa puede asustarse un poquito y decir, pero ¿qué me están diciendo estas personas? Que yo solamente con lo que tengo me tengo que conformar, que yo no puedo luchar, que yo no puedo ir más allá, que yo no le puedo decir a mis hijos que tal vez logren cosas que yo quería y que no alcancé. No, no es eso lo que le estamos diciendo. Hoy lo que estamos planteando aquí es que sí es importante perseverar, que sí es importante ponerse metas, que es importante el trabajo en equipo en el hogar, pero que esto no se trata únicamente de logros superficiales, sino que qué bonito que la gente se propusiera pues también tener relaciones afectivas más llevaderas o de mayor convicción y de mayor satisfacción para la gente, que todos nos propusiéramos lograr metas que no sean como para, ay, yo se lo voy a restregar a todo el mundo en la cara porque yo no lo logré, porque ahora mi hijo sí lo va a hacer y yo le voy a dar todo. O sea, no se trata de eso, se trata de que luchemos juntos, de que nos levantemos con una meta y con un propósito y que hagamos las cosas con un fin en específico. Y es que el punto es ese, el punto es entender, y este programa hoy va exclusivamente dirigido a los papás y a las mamás. Este programa hoy queremos ponerlo a usted a pensar como papá y como mamá sobre un aspecto fundamental, y ese es el centro del programa de hoy, y es qué es lo que usted está formando en su hijo, cuál es la filosofía de vida que usted le está transmitiendo a su hijo, cuál es la ideología de vida. Cuando usted le dice a un hijo que estudie para ser alguien en la vida, créame que usted le está dando a su hijo una filosofía de vida, le está diciendo que él es valioso a partir de lo que tiene, es decir, a partir de sus títulos, lo cual no es cierto. Uno vale por ser persona, no vale por un título. Cuando usted como papá y como mamá le dice a su hijo, los amigos no existen, ¿has escuchado eso alguna vez? No creas en la gente porque los amigos no existen. Es muy probable que su hijo, cuando se meta en relaciones de amistad, se involucre de manera pasiva porque va a creer esa idea que papá y mamá me enseñaron en algún momento de que los amigos no existen. Ese tipo de cosas son las cosas que determinan posteriormente, en la época de la adolescencia, de la adultez incluso, el comportamiento, las acciones que una persona simplemente ejecuta. Todo está en función de tus creencias. Incluso la Biblia dice que dependiendo de la forma de pensar de la gente, así es como la gente vive. Y eso es lo que queremos dejar bien claro hoy. ¿Qué es lo que usted le está transmitiendo a su hijo? Ahora, en medio de esta filosofía de vida que usted le está transmitiendo a su hijo, yo creo que es importante entender que hay que comenzar a analizar incluso lo que yo como papá y como mamá simplemente creo. Incluso, Laura, te lo pongo de esta forma. Y no sé qué pensás vos respecto a esto que me parece fundamental. Cuando sos papá y sos mamá, conforme tus hijos crecen y pasan a diferentes etapas, los hijos como tal comienzan como a disparar en los papás algunos fantasmas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una señora que nos está viendo hoy, usted que está en su casa, su hija tiene 13, 14, 15 años, y llega y le dice, mami, creo que me estoy empezando a enamorar. Si a usted como mamá le fue muy mal en su adolescencia en la relación de pareja, es muy probable que eso le dispare su fantasma y que le haga entender que no, cuidado, Dios mío, los hombres son malos, todos son iguales, todos se cortan con las mismas tijeras, se tapan con la misma cobija. Dios mío, no, usted no se enamore de nadie. Y eso lo que hace es dispararle a usted ese fantasma que estoy hablando. Ahora, el punto es, cuando esto pasa, ¿qué es lo que un papá y una mamá debe tener claro, o podría tener claro, para poder enfrentar mejor este tipo de situación? Bueno, sobre todo yo diría que tenemos que hablarle a todas aquellas personas que sepan que si bien es cierto sus hijos son un producto de una dinámica familiar en específico, son producto suyo, de su pareja, de sus otros hijos, de los tíos, los primos, todo lo demás, son personas que necesitan desarrollar su propia identidad y su propia individualidad. Y la capacidad que ellos tengan de tomar decisiones es lo que va a hacer la diferencia en que cometan errores similares a los que usted cometió. No significa que por compartir una historia similar a la suya, el patrón se va a repetir. No podemos ser tan injustos en creer que como yo quedé embarazada soltera, entonces mis hijos pueden correr el mismo riesgo. O que como yo como hombre, porque tal vez usted como papá que nos está viendo fue, como decimos aquí en Costa Rica, medio jugadillo, ¿verdad? Y entonces se portaba mal y tenía muchas parejas y todo, entonces yo no voy a permitir que a mi hija se le acerque ningún hombre. Yo creo que lo mejor es que usted se autorrevele con sus hijos, le cuente cuáles son sus experiencias, pero sobre todo que le dé las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentar este tipo de situaciones, Wagner, porque lo delicado es pues que no podemos seguir pensando que las cosas son de una forma, que nos tenemos que quedar en ese esquema y que ya las experiencias propias son una profecía en la vida de nuestros hijos. Qué duro. Yo sé que para muchos papás y para muchas mamás escuchar ese tipo de cosas, Laura, le generan como cierta
no sé, como cierta resistencia, porque vos escuchás siempre en los talleres, cuando trabajamos talleres para padres, trabajamos muy fuerte el tema de familia, y escuchás a los papás decir, yo quiero ser mejor, yo quiero ser una mamá que mi hijo, mi hija se sienta realizado, que se sienta realizada. Pero ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Porque incluso traigo aquí en mi salveque un montón de información, un montón de incluso de patrones que yo adquirí en mi familia de origen. E incluso algunos papás dicen, qué raro, no entiendo por qué eso que tanto detestaban mi papá y mi mamá, esa gritadera que le agarraba, esa necesidad de que, junte tal cosa, junte tal otra. Yo no sé por qué hoy lo estoy repitiendo, hoy que soy mamá, hoy que soy papá. Qué importante es identificar esos patrones y que te des cuenta que puedes simplemente darte la oportunidad de aprender un nuevo rol en tu vida, que es el rol de la paternidad y la maternidad, y que se puede disfrutar. Nosotros siempre le decimos a la gente, aquí cuando trabajamos los talleres en Costa Rica, en el grupo SIP, le decimos a la gente algo muy sencillo, le decimos, papás, una cosa es ser papá, una cosa es ser mamá, y otra cosa es sentirse papá y sentirse mamá. Hay mucha gente que es papá, que es mamá, pero no todos se sienten papás. Claro, cuando aparecen las crisis, cuando aparecen los conflictos con los hijos, los desacuerdos, es muy probable que eso le robe a usted la capacidad de sentirse papá. Cuando a un hombre, por ejemplo, se lo pongo así bien sencillo, aquí en Costa Rica hay que aplicarle la ley de la paternidad, ¿verdad? Y es simplemente pues ver si él es el papá y verificar si es el padre de aquel supuesto hijo. Mediante exámenes mediante biológicos. exámenes y todo esto. Créanme que un hombre que hay que hacerle este tipo de pruebas, él es papá, pero él no se siente papá. Un hombre que hay que ponerle la pensión, como se dice aquí en Costa Rica también, es muy probable que ese hombre sea papá, pero no se siente papá. Sentirse papá involucra aprender a manejar la crisis, aprender a manejar los desacuerdos y aprender a manejar 4 factores que nosotros hemos identificado, que son los factores de crisis con los hijos y los papás. Número 1, el primer factor simplemente tiene que ver con las apariencias de los hijos. Usted ve a los papás, Laura, todos los días llegan a nuestra oficina y nos dicen cosas como esas. Dios mío, mi hijo se puso un arete y se lo mi hijo, hombre, sexo macho masculino, mi hijo se puso un arete y ¿cómo es posible? ¿Qué van a pensar de él? ¿Qué van a pensar de nosotros como papás? Las apariencias de los papás es algo que le genera muchísima crisis con los hijos. O la ropa. Perdón, las apariencias de los hijos es algo que le genera muchísimo conflicto con los papás. Que les dicen, hoy tenemos una reunión con los Pérez en la casa, ¿verdad? Y entonces, por favor, vestite bien guapo, vestite bien bonita, y le salieron con los peores chuicas del mundo, que usted dice, Dios mío, pero ¿de dónde sacó esta ropa este mocoso, verdad? Y es porque para él, esa percepción, o para ella, es andar bien bonito, o andar bien guapo, y es parte de la identidad. Perdón, lo que o pasa es vestir como ella le gusta decir. Exactamente, ¿verdad? lo que pasa es que nos delicado. sentimos responsables, Wagner, nos sentimos responsables muchas veces de que, entonces como salió a la calle así, ¿qué va a decir la gente? ¡Qué barbaridad! Es que ¿dónde estará la mamá o dónde estará el papá de ese chiquito o de esa chiquita que no tiene nadie, ni un espejo en la casa que le digan cómo hacerlo? Entonces, hágame el favor y se cambia esa ropa, porque yo no voy a permitir que usted me ponga en ridículo. Me decía una mamá un día, no sé qué hacer con mi hijo porque tiene 15 años, está en 9º año del colegio y no quiere limpiar los zapatos. Él va para el colegio con los zapatos todos sucios y entonces yo llego y le comienzo a limpiar los zapatos antes de que él simplemente salga de la casa. Y yo le decía, señora, ¿usted no se ha dado cuenta que más bien usted con esa actitud lo que está haciendo simplemente es promoviendo, uno, que su hijo siga con la misma actitud? 2, usted no ha entendido que la gente de quien habla es de el hijo. Y si hablan de usted, aprenda a sacudirse, a quitarse la culpa. Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente, hay cuatro cosas que hacen que se conviertan esas 4 cosas en conflictos constantes en la familia. Uno tiene que ver con, decíamos entonces, con la apariencia. Número 2 tiene que ver con las amistades de los hijos. Uy, Laura, ¿cómo esto es fuente de conflictos? Y en algún momento vamos a hablar acá en cada herramientas de cómo ayudarle a los hijos a escoger amistades. El tercer elemento que es crítico siempre tiene que ver con las responsabilidades de los hijos. Los papás que dicen, uy no, es que no quiere estudiar, no quiere recoger sus cosas, no quiere tender su cama. Eso es fuente de conflicto. Y número 4 tiene que ver con un elemento que para mí es fundamental y simplemente la actitud. Aquella actitud que algunos hijos toman que es muy desafiante, que es de mucha rebeldía ante los papás. Y esas son 4 cosas que entonces disparan también 4 elementos o 4 actitudes que le vamos a llamar hoy, que los papás reflejan a la hora de simplemente disciplinar a los hijos. La primera actitud, papá y mamá, que hoy queremos que usted revise, es la actitud que se llama perfección.
delicadísima. Mire, entiendo una cosa, papá y mamá, la perfección es algo que nadie ha podido inventar y nadie ha podido comprobar. Cuando usted como papá y como mamá parte de criterios de perfección, es muy probable que lo que usted hace con sus hijos simplemente es validar o valorar el resultado de las cosas que ellos hacen, no el esfuerzo que ellos tienen ante esa meta. Cuando usted como papá y mamá lo que promueve es el perfeccionismo, tenga mucho cuidado, porque lo que usted simplemente está haciendo es frustrando a sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda lograr las cosas tan perfectamente como para poder entonces quedar bien con todo el mundo y ser exitoso en todo lo que se hace. Es mentira, no existe la persona que sea así. Y si usted conoce a un hijo así, por favor, vea, escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico para hacerle a su hijo un clon. Un clon, porque eso sería muy bueno. Entonces, antes de decir, vamos a trabajar en función de la perfección, le cambio la palabra perfección por excelencia. No es lo mismo un padre con una actitud de perfeccionista que un padre con una actitud de excelencia. Cuando usted es un padre que aboga la excelencia, lo que usted simplemente está haciendo es diciéndole a su hijo, dé lo mejor de usted, haga las cosas como que usted simplemente quiere alcanzar y lograr todo lo que usted quiera, pero también entienda algo, que el día que no lo logre, eso no puede tirarlo al suelo y eso no puede hacer que usted simplemente se deprima. Esa es la primera actitud de perfeccionismo. Hay otra segunda actitud, Laura, que me gustaría que tal vez vos la desarrolles, que es la actitud de idealización. Con la idealización corremos el riesgo de formarnos perfiles muy altos y tener expectativas sumamente difíciles con nuestros hijos. Se relaciona mucho con la perfección, pero cuando hablamos de ideales, recurrimos mucho a cosas que vemos en otras personas o cosas que yo hubiera deseado tener. Le cambio eso porque hace muchísimo daño. Yo creo que podemos vivir en función de la admiración. Si usted se da cuenta, su hijo o su hija tiene muchísimas cosas de admirarle. Tal vez tiene un carácter muy dulce, tal vez tiene una manera muy espontánea o muy especial de solucionar sus problemas, y usted tal vez por estar buscando cualidades que no han aparecido tan fácilmente, pues no ha notado las demás. Yo creo que tomarnos el tiempo de buscar esas cosas en nuestros hijos y potencializarlos nos va a dar la opción de tener personas realmente felices a nuestro lado. Yo escucho papás que dicen, yo quiero ser el papá que yo nunca tuve, o yo quiero ser la mamá que yo nunca tuve. Eso es idealizar incluso un rol de papá y un rol de mamá. ¿Cuántos papás y cuántos simplemente por querer ser ese papá y esa mamá que yo nunca tuve, se meten en deudas para comprar a sus hijos las cosas que nunca le pudieron comprar a ella o a él? ¿Cuántos papás y cuántas mamás se meten en una actitud, que es la tercera actitud que vamos a ver hoy, porque vamos a estar haciendo una serie de programas dirigidos a padres de familia, así es que a partir de ahora le invitamos a que continúe con nosotros en este mismo horario, compartiendo en caja de herramientas en este programa que está pensado en usted, una tercera actitud, que es la actitud del control. Papás y mamás que toman una actitud de controlar a sus hijos. Y yo quiero decir algo, no estoy diciendo que deje a su hijo hacer lo que él le da la gana, no, eso también es súper delicado y también eso se llama desde la psicología el famoso abuso por omisión. Son los papás y las mamás que más bien dejan que sus hijos vivan su vida loca. No estamos promoviendo la vida loca, lo que estamos tratando simplemente de reflexionar es en ese sentido, que cuando controlas a tu hijo, llega un punto en donde tu hijo se siente asfixiado, se siente asfixiada, y lamentablemente eso genera secuelas en la persona en su etapa de adolescencia, donde va a ser una persona que no va a saber tomar decisiones, que no va a saber enfrentar su mundo, que no va a saber resolver los conflictos, porque siempre hubo alguien que los resolvía, era mi papá y era mi mamá. Esas personas incluso cuando se meten en relaciones de pareja en un futuro, es muy probable que sean las personas que desarrollen muchísima dependencia afectiva sobre su pareja. Incluso se someten a situaciones de humillación, de maltrato, de infidelidad de sus parejas, y lo ven como algo normal, porque hay gente que lamentablemente no aprende a vivir la vida por ellos mismos. En lugar del control, papá y mamá, queremos proponerle una frase o una palabra que es supervisión. Entonces, hasta aquí queremos simplemente hacer una síntesis. Le cambiamos la actitud de perfección por la actitud de excelencia, ser un papá excelente, una mamá excelente. Le cambiamos la actitud de idealizar a los hijos por una actitud más bien de admiración. Incluso la admiración produce respeto. En otro programa vamos a hablar de los efectos de la admiración. Y número 3, en lugar del control, ¿por qué usted no comienza a tener supervisión sobre sus hijos? Para eso se requiere límites, para eso se requiere expectativas claras, y eso es lo que hace que simplemente las dinámicas familiares sean mucho más sanas, y en lugar de tener hijos perfectos, vamos a tener hijos felices, se lo puedo asegurar.
Vamos a irnos a un corte, nos vamos a separar un momentitito y ya volvemos con nuestras acostumbradas herramientas. Por favor, no se despegue porque es como la parte ya, como de toda la práctica del programa, así que ya venimos. Bueno, estamos de vuelta en este último bloque de su programa Caja de Herramientas, donde siempre discutimos los puntos esenciales de este programa. Pero antes que nada, si usted por alguna razón nos acaba de sintonizar, le voy a contar, hemos estado hablando sobre el tema cómo tener hijos felices. No tenga hijos perfectos, mejor haga hijos felices. Y pues de lo más importante que hemos conversado, me parece recalcar que un papá que busca siempre la perfección en sus hijos, que un papá que está muy preocupado porque todo salga exactamente como lo espera, como lo había planeado, y hace una exigencia de esta forma sobre sus hijos, va a tener tres cosas en síntesis. Sobre todo va a tener mucha culpa porque sabe que le está exigiendo cosas, sabe que le está pidiendo cosas que tal vez le estén coartando su desarrollo. Entonces lo vas a ver estresado, lo vas a ver preocupado, muchas veces triste, y hasta que se pone en contra tuya porque no quiere hacer las cosas. Entonces esa culpa se te puede generar por buscar o esperar cosas que tus hijos tal vez no están preparados para vivir. En segundo lugar, es un papá que maneja muchísima frustración porque obviamente no está viendo las cosas que desea en sus hijos y en sus hijas, y que hace un mal uso del poder porque entonces va a utilizar su posición de papá o de mamá simple y sencillamente para conseguir sus objetivos. Y ojo, yo quiero dejarle algo muy claro. Nosotros aquí partimos de que usted como papá y como mamá busca siempre lo mejor para ellos. Nosotros sabemos que usted no lo hace con mala intención, pero lo que queremos es que haya un trabajo en equipo para que todos puedan estar contentos. Y que al fin y al cabo, Laura, los hijos perciben las cosas de una forma, y tal vez usted lo hace con toda la actitud del mundo y la buena actitud del mundo, pero sus hijos lo perciben de otra forma. Y recuerde lo que muchas veces esa forma como sus hijos lo perciben es la forma como precisamente reaccionan ante ustedes como papás y como mamás. Bueno, hasta aquí yo creo que hemos simplemente picado el tema. Por favor, no se pierda los programas que vienen, que vamos a seguir trabajando una serie para padres de familia, y hoy vamos a entonces ya entrar en este instante con las famosísimas herramientas que siempre damos en este espacio. La herramienta número 1 que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver simplemente con la identidad, y dice así la herramienta número 1: por favor, papá y mamá, deje a sus hijos ser ellos mismos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un papá y una mamá que entiende bien su rol es un papá y una mamá que simplemente le ayuda a su hijo a construir su identidad, pero no le impone, atención, ojo la palabra que estoy utilizando, escuche muy bien, no le impone criterios para que su hijo viva o no viva. Es un papá que simplemente sugiere, pero no impone las cosas. Es ese papá que permite que sus hijos sean ellos mismos y hacen que simplemente se descubran. Herramienta número 2, su labor como papá y como mamá es apoyarlos en su propia realización. Recordemos que muchas veces lo que nosotros queremos, esperamos o pedimos de nuestros hijos no son los sueños de ellos. Nosotros ya tenemos una vida, dejémoslos a ellos vivir la propia, pero hagamos un papel de apoyo, estemos ahí, acompañémoslos, démosles nuestro punto de vista, pero no impongamos. Yo no les estoy diciendo que los deje hacer lo que les dé la gana. Los límites es algo muy importante y también vamos a hablar de límites en futuros programas, pero su labor es de acompañamiento. Ayúdenos a buscar sus propios sueños y a que puedan alcanzarlos. Número 3, porque estamos ya cortos de tiempo, la tercera herramienta dice así: por favor, aprenda a validarle a su hijo las pérdidas, los errores y hasta los sufrimientos. Enséñele a su hijo que sí, que hay que luchar por las cosas, que hay que esforzarse, pero que perder también es parte del camino. Nadie aprende a ser un buen ganador, sino aprende a ser un buen perdedor. La herramienta número 4 nos dice que valoremos no solamente el resultado, sino el esfuerzo. A veces le pongo un ejemplo muy fácil, el de los exámenes. A veces le celebramos si se gana un 100 o si se gana el total de la nota, pero no le celebramos si se gana un 50, pero usted lo vio, como decimos popularmente, quemándose las pestañas. No le celebre únicamente los triunfos, sino celébrele el proceso que lo hizo llegar ahí, o que lo hizo llegar a casi alcanzarlo, pero eso es lo que le va a dar madurez. Y herramientas quinta y final simplemente es que si usted quiere hacer hijos felices, primero usted, papá y mamá, decida ser feliz. Créame, muchas veces no aprendemos a disfrutar nuestra paternidad, nuestra maternidad, porque nos hemos dejado de disfrutar a nosotros mismos como personas. Bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Gracias por compartir con nosotros en un espacio más de Cada Herramientas. Y ya saben, nos pueden contactar al 506-253-7575 o al correo electrónico, Laura.
cajadeherramientas@gruposip.org. De verdad que nos encanta saber de usted y tomar sus sugerencias en cuenta. Esto ha sido Caja de Herramientas, ideas que construyen tu mundo.